¿Cómo sobrevivían las personas a los duros inviernos árticos en casas de madera y tierra, cuando las temperaturas descendían decenas de grados bajo cero? Nos imaginábamos asentamientos vikingos cubiertos de nieve y azotados por vientos gélidos. Pero la historia nos dice que estas comunidades no solo sobrevivieron, sino que prosperaron. Su secreto no residía en la magia, sino en una ingeniería extraordinariamente eficaz, donde cada elemento de la casa, desde los cimientos hasta el tejado, formaba parte de un sistema unificado de conservación del calor. No era solo una casa, sino una fortaleza térmica bien diseñada, construida en armonía con la dura naturaleza del norte. Mira el video hasta el final para descubrir cómo los vikingos lograron convertir al gélido enemigo en su aliado y porque sus hogares eran más cálidos que muchos edificios modernos. Te revelaré el secreto mejor guardado. La casa vikinga, la famosa casa larga, no era solo un edificio, era un ser vivo. Los escandinavos, que pasaron la mitad de su vida en el mar, trasladaron los principios de la construcción naval a la tierra, creando una forma arquitectónica única. Estas casas, que alcanzaban longitudes de 30 y, a veces, 80 metros, tenían paredes curvadas como los lados de un draar. Esta forma se eligió no por su belleza, sino para combatir los implacables vientos del norte, permitiendo que las corrientes de aire fluyeran alrededor de la estructura en lugar de golpearla con toda su fuerza. Toda la vida de la comunidad se concentraba bajo un techo gigantesco. En este enorme espacio no existía la división en habitaciones en el sentido moderno. Todos vivían allí, el cabeza de familia, sus parientes, los trabajadores e incluso los esclavos. Esta vida colectiva no solo era una necesidad social, sino también un importante elemento de termoresistencia, ya que decenas de personas en un espacio cerrado generaban una cantidad significativa de calor. La casa larga o lungose fue diseñada como un organismo único, un arca autosuficiente capaz de soportar muchos meses de invierno. Su construcción se orientó según los puntos cardinales para minimizar la pérdida de calor. Las entradas casi nunca se ubicaban en los muros de los extremos, que soportaban la mayor parte de los elementos, sino que estaban ocultas en largos muros laterales, a menudo con extensiones especiales. Los muros de esta nave de tierra eran macizos y multicapa. Los vikingos no dependían únicamente de la madera, un recurso valioso en el duro clima, pero no el mejor aislante. Crearon un complejo sándwich de materiales donde cada capa cumplía su propia función, convirtiendo la vivienda en algo así como un termo moderno. Esta tecnología, perfeccionada durante siglos, permitía conservar el preciado calor en el interior. La base era una sólida estructura de madera compuesta por postes verticales que soportaban todo el peso del enorme tejado. Estos postes, a menudo hechos de troncos macizos de pino o roble, se excavaban profundamente en la tierra. El espacio entre ellos no se rellenaba con tablas finas, sino con materiales mucho más eficaces proporcionados por la propia naturaleza. Nos encantaría conocer tu opinión. ¿Qué te parece ese concepto de casa-barco donde toda la comunidad vive bajo un mismo techo como una sola tripulación? Escríbelo en los comentarios y suscríbete al canal para no perderte nuestros próximos episodios sobre tecnologías del pasado. ¿Listo para descubrir la verdad sobre cómo construían realmente los vikingos sus casas de madera? Cuando oímos casa vikinga, imaginamos una cabaña de tronco similar a las que se construían en zonas boscosas. Sin embargo, en muchas regiones como Islandia o Groenlandia, la madera era extremadamente escasa. Por lo tanto, los vikingos desarrollaron una tecnología que minimizaba el uso de madera, recurriendo a otros materiales mucho más accesibles. La base de la casa era la estructura. Esta era la única parte donde la madera era indispensable. Fuertes pilares de roble, pino o abedul formaban el esqueleto del edificio. Este esqueleto soportaba toda la carga del techo y las paredes. Pero las paredes en sí no eran de madera en el sentido que conocemos. Eran más bien muros de tierra, lo cual era el principal secreto de su eficiencia térmica. Antes de erigir la estructura, los vikingos preparaban los cimientos. Colocaban una línea de grandes piedras planas alrededor del perímetro de la futura casa. Este cinturón de piedra cumplía dos funciones importantes. Primero, nivelaba el terreno. Y segundo, aún más importante, aislaba la estructura de madera de la tierra húmeda, evitando que la madera se pudriera. Postes de madera se colocaron sobre estos cimientos de piedra. El espacio entre ellos se rellenó con turba, el material aislante más importante de la época vikinga. La turba o pi consistía en capas de tierra firmemente unidas por raíces de hierba. Se cortaba en grandes bloques rectangulares similares a ladrillos gigantes.
Estos ladrillos aserrados se apilaban uno sobre otro para formar muros increíblemente gruesos. El grosor de un muro de este tipo en la base podía alcanzar 1,5 metros, e incluso 2 metros en ocasiones. El muro se estrechaba hacia la parte superior, lo que le proporcionaba mayor estabilidad. Los bloques se colocaban a menudo en espiga o entrelazados para garantizar la máxima densidad y evitar huecos. Este muro de turba poseía propiedades de aislamiento térmico excepcionales. La estructura porosa del suelo, impregnada de raíces, retenía numerosas pequeñas bolsas de aire. Este aire inmóvil era el mejor aislante, funcionando según el mismo principio que la espuma, el plástico o la lana mineral modernos. La turba era un material vivo. En primavera, el exterior de este muro se cubría de hierba, lo que hacía que la casa pareciera una colina natural, integrándose por completo con el paisaje. Esta hierba reforzaba aún más la pared, uniendo los bloques de césped con nuevas raíces. La casa se convertía literalmente en parte de la tierra. ¿Qué tan efectiva crees que era esta combinación de materiales naturales en comparación con los modernos? Pero, ¿y si te dijera que el fuego no era la única fuente de calor en la casa? En el próximo capítulo, revelaremos el secreto de la calefacción que usaban los vikingos. Lo que voy a mostrarte era normal para los vikingos, pero impactante para la gente moderna. Compartían sus hogares con docenas de animales. Esto no era un signo de salvajismo ni pobreza, sino una ingeniosa solución de ingeniería que ahorraba combustible y les permitía sobrevivir a los inviernos más duros. La casa comunal no era solo una vivienda para personas, también era un granero de invierno, y estas dos funciones estaban inextricablemente unidas. El interior de la casa estaba claramente dividido en dos zonas, la de estar y la de trabajar. Aproximadamente la mitad, y a veces más de la mitad, de la casa estaba ocupada por establos para el ganado. Vacas, ovejas, cabras y caballos, la principal riqueza de cualquier familia escandinava, pasaban el invierno aquí. La falta de edificios separados para el ganado no era un capricho, sino una estrategia de supervivencia bien pensada. La sala de estar y el establo, o faz, solían estar separados por un simple tabique de madera. Este tabique no era hermético. Solo marcaba el límite, pero permitía que el aire y el calor circularan libremente entre las dos partes de la casa. De hecho, personas y animales respiraban el mismo aire bajo el mismo techo. El secreto de este sistema residía en la física. Cualquier animal grande, como una vaca, genera una enorme cantidad de calor a lo largo de su vida. Una docena de vacas en un espacio cerrado constituye un sistema de calefacción completo que funciona las 24 horas del día y es completamente gratuito. El calor generado por el ganado era un recurso tan importante como la leña o el peat. El nivel del suelo en la sala de estar de la casa solía ser ligeramente más alto que en el establo. Esto se hacía no solo por razones de higiene para evitar que los desechos del establo entraran en la sala de estar. El aire caliente de los animales, siguiendo las leyes de la convección, ascendía y se desplazaba naturalmente a la sala de estar más alta de la casa, mezclándose con el calor del hogar. Los animales no se beneficiaban menos de esta proximidad. En un clima riguroso, un establo separado se congelaba, lo que provocaba la muerte del ganado. Al estar bajo el mismo techo que las personas y recibir parte del calor del hogar, los animales estaban protegidos del frío. Era una verdadera simbiosis beneficiosa para ambas partes. Por supuesto, un vecindario así tenía sus inconvenientes. El principal era el olor. Sin embargo, para la gente de aquella época, el olor de ganado era algo familiar y no les causaba la misma repulsión que a los habitantes de las ciudades modernas. El calor y la supervivencia eran mucho más importantes que la comodidad del alacante. Además, el trabajo constante del hogar y el humo que emanaba neutralizaban parcialmente los olores. Si te parece ingenioso este método en su simplicidad, dale a me gusta a este video y suscríbete al canal para no perderte nuevos videos sobre cómo sobrevivían las personas en las duras condiciones de la Edad Media. ¿Quieres saber el secreto que permitía a los vikingos mantenerse calientes? ¿Sin ventanas de cristal? El principal enemigo de cualquier hogar cálido en el norte no es tanto el frío como el viento. Este expulsa el preciado calor por las grietas más pequeñas, creando corrientes de aire. Toda la arquitectura de las casas comunales se diseñó con un único propósito: minimizar el movimiento incontrolado del aire. Lo primero que llama la atención al estudiar las casas comunales es la casi total ausencia de ventanas. El vidrio era increíblemente escaso y lujoso en aquella época, disponible solo para la construcción de iglesias. Las casas comunes carecían de esta fuente de luz.
A veces se practicaban pequeñas rendijas en las paredes, que en invierno se tapaban herméticamente con musgo, paja o tapones de madera. La vida en estas casas transcurría en constante penumbra, disipada únicamente por el fuego en la chimenea central. Este era un sacrificio consciente para preservar el calor. Los vikingos entendían que cualquier ventana era, ante todo, un agujero en la armadura térmica de su hogar y preferían la oscuridad al frío. En lugar de ventanas para la iluminación y la ventilación, a veces se utilizaban aberturas especiales en el tejado, pero las analizaremos por separado. En cuanto a las entradas, se prestaba especial atención a su diseño. Las puertas eran el talón de Aquiles de cualquier vivienda, y los vikingos desarrollaron todo un sistema para neutralizar esta amenaza. Las puertas de las casas alargadas siempre eran muy bajas. Una persona moderna tendría que agacharse bastante para entrar. Este diseño no solo obligaba a que entraba a inclinarse ante los propietarios, sino que también minimizaba la cantidad de aire frío que entraba al abrir la puerta. La baja entrada bloqueaba gran parte de la corriente de aire gélido. Las puertas eran macizas, hechas de gruesos tablones, y encajaban perfectamente en el marco. Nunca colgaban de las bisagras a las que estamos acostumbrados. En su lugar, giraban sobre potentes pasadores de madera que encajaban en las ranuras del umbral y el travesaño superior. Este diseño garantizaba un ajuste perfecto y sin huecos. A menudo, las entradas a la casa no eran rectas. Se construía un pequeño vestíbulo o recibidor frente a la puerta principal. Este vestíbulo servía como primera línea de defensa. Primero se entraba en esta habitación sin calefacción. Se cerraba la puerta exterior y solo entonces se abría la segunda puerta interior que conducía a la sala de estar. Este sistema de esclusa de aire o trampa de calor era increíblemente eficaz. Impedía que el viento gélido entrara directamente en la habitación calentada. Mientras una persona estaba en el vestíbulo, tenía tiempo de sacudirse la nieve. Así, el frío y la humedad permanecían tras la segunda barrera. La ubicación de las entradas tampoco era casual. Casi nunca se colocaban una frente a la otra para evitar corrientes de aire a través de la casa. La mayoría de las veces, las entradas se ubicaban en muros largos, protegidos de los vientos invernales predominantes. A veces, la entrada estaba protegida adicionalmente por un saliente del muro o un terraplén. ¿Te imaginas cómo era vivir en una oscuridad casi total durante meses? En el próximo capítulo, hablaremos del corazón de la casa, la fuente que proporcionaba no solo calor, sino también la única luz. El corazón de la casa larga, su única y principal fuente de vida, era el hogar central. A diferencia de las estufas o chimeneas compactas a las que estamos acostumbrados, el hogar vikingo Langer era un pozo largo y poco profundo que se extendía a lo largo de todo el eje central de la sala de estar de la casa. Podía medir entre 10 y 15 metros de largo, lo que le permitía calentar un espacio enorme. Este hogar no era solo un fuego en el suelo. Sus bordes estaban revestidos con grandes piedras que cumplían varias funciones. En primer lugar, impedían que el fuego se propagara. En segundo lugar, las piedras acumulaban una gran cantidad de calor y luego lo liberaban lenta y uniformemente en el espacio, actuando como una gran batería de calefacción. La madera era el combustible principal, pero en regiones sin árboles como Islandia, el peat se usaba ampliamente. El peat ardía lentamente, desprendía calor uniformemente y estaba disponible en abundancia. Cosechar peat para el invierno era una de las tareas más importantes de la comunidad, ya que la supervivencia dependía directamente de ello. El fuego largo era un dispositivo multifuncional. Ante todo, era una fuente de calor. Su forma alargada permitía que el calor se distribuyera uniformemente por toda la sala de estar. La gente se sentaba en bancos a lo largo de las paredes y todos recibían su parte de preciado calor de este calentador central. La segunda función más importante del hogar era la luz. En una casa sin ventanas, el Langelder era la única fuente de iluminación. Las llamas parpadeantes iluminaron los rostros de personas, pilares de madera tallada y volutas de humo bajo el techo. Toda la vida de la casa se concentraba en este espacio iluminado. Por supuesto, el hogar también era la cocina. Grandes calderos, suspendidos sobre el fuego mediante cadenas o trípodes especiales, preparaban la comida para toda la familia. Allí cocinaban sopas, potajes y carne asada. El olor a comida se mezclaba con el del humo y el ganado, creando la atmósfera única de una vivienda vikinga. ¿Y si te dijera que los vikingos no tenían chimeneas, pero que no se asfixiaban con el humo? La presencia de un enorme hogar abierto en el centro de la casa planteaba una difícil tarea para los constructores, como eliminar los productos de la combustión sin perder todo el calor.
La solución a este problema era tan simple e ingeniosa como el diseño de la casa. Las tuberías y chimeneas de ladrillo que conocemos no existían en aquella época. El humo del largo fuego ascendía libremente, acumulándose bajo el propio techo. Todo el espacio superior de la casa, por encima de la altura humana, se llenaba de una densa capa de humo caliente y acre. Esto tenía un efecto positivo inesperado. El humo caliente y el hollín saturaban constantemente las vigas de madera del tejado y las vigas del cabrio. Este proceso, similar al ahumado, era un excelente conservante. Mataba a los escarabajos de la madera y protegía la madera de la putrefacción, prolongando significativamente la vida útil de la estructura. Por supuesto, el humo tenía que ir a alguna parte. Para ello, se practicaban agujeros especiales en el punto más alto del tejado, justo encima del hogar. Estos agujeros, llamados leora, servían tanto para la ventilación como para la iluminación. Era la única fuente de luz natural en la casa, aparte de la puerta abierta. El lee no era un simple agujero en el tejado. Tenía un diseño especial que permitía ajustarlo. Normalmente, consistía en un marco de madera que podía cubrirse parcial o totalmente con una cubierta o escudo especial. Esta cubierta se controlaba mediante una larga vara situada junto al hogar. Controlar esta compuerta era todo un arte. En invierno, se mantenía casi completamente cerrada, dejando solo una pequeña abertura. Esto permitía que el humo más denso escapara, pero mantenía la mayor cantidad de aire caliente posible en el interior. Se debía sacrificar la calidad del aire, que era pesado y estaba saturado de humo en la casa. ¿Crees que era difícil mantener este equilibrio entre el fuego y el aire? Pero el tejado no solo era una salida para el humo, sino también el escudo principal. En el siguiente capítulo, aprenderemos por qué los tejados vikingos estaban vivos. El tejado de una casa alargada era tan importante para retener el calor como sus enormes muros. Era una compleja estructura de varias capas que debía soportar un peso enorme, impedir la entrada del agua, sobre todo, retener el calor. Al igual que los muros, el tejado era vivo y se construía con turba. El tejado se basaba en un resistente sistema de vigas de madera. Sobre estas vigas se colocaban listones hechos de postes o tablas más delgados. Esta plataforma de madera era la primera capa, pero por sí sola no podía proteger de la lluvia ni del frío. La verdadera protección comenzaba encima. Esta capa está lista, pero necesitamos que la turba esté colocada antes de que llueva. La siguiente capa, y una de las más importantes, era la impermeabilización. Los vikingos utilizaban con destreza la corteza de abedul para este fin. La corteza se extraía cuidadosamente en grandes láminas y se colocaba sobre la tarima de madera como si fueran tejas superpuestas para que el agua corriera sin penetrar. La corteza de abedul contiene resinas naturales que la hacen prácticamente impermeable. Sobre la capa de corteza de abedul se colocaba el principal aislante, turba. La tecnología era similar a la utilizada en la construcción de muros. Se colocaban 2 o incluso 3 capas de bloques de turba sobre el tejado. Esta pesada capa de tierra podía pesar varias toneladas, lo que requería que la estructura de madera de la casa fuera increíblemente resistente. La turba del tejado cumplía varias funciones a la vez. En primer lugar, era un excelente aislante que, al igual que las paredes, mantenía calor dentro de la casa. Una gruesa capa de tierra impedía que el calor se escapara hacia arriba, reflejándolo de vuelta a la habitación. En invierno, servía de abrigo para la casa. En segundo lugar, el césped protegía la frágil capa de corteza de abedul de daños mecánicos, sobre todo de la luz solar directa, que podía resecarla y volverla quebradiza. La tierra servía como una coraza resistente para la capa impermeabilizante. En tercer lugar, esta capa estaba viva. Con el tiempo, la hierba comenzó a crecer en el tejado, convirtiéndolo en un césped verde. Las raíces de esta hierba unieron aún más los bloques de césped, creando una cubierta única, duradera y monolítica. La casa literalmente se integró en el paisaje circundante. Los vikingos vivían en un clima donde la nieve podía permanecer de 6 a 8 meses al año. Y si bien las fuertes nevadas son un problema para la arquitectura moderna, para los humanos, para los escandinavos, era un elemento más de su complejo sistema de supervivencia. No luchaban contra la nieve, sino que la utilizaban como un aislante gratuito e increíblemente eficaz. El propio diseño de la casa estaba pensado para atrapar la nieve. Los largos techos inclinados, que se transformaban suavemente en gruesos muros de turba, no tenían esquinas afiladas. Cuando empezaba a nevar, el viento acumulaba enormes ventisqueros que se acumulaban contra las paredes y el tejado de la casa.
La casa desaparecía gradualmente bajo un profundo manto de nieve. Los ventisqueros contra los muros podían alcanzar el tejado, cubriendo por completo las paredes de tierra. Desde el exterior, el asentamiento se convertía en un grupo de colinas desde que solo se veían respiraderos y entradas a vestíbulos. Los vikingos no tenían prisa por desenterrar sus casas de este manto de nieve. Comprendían perfectamente que la nieve es uno de los mejores aislantes naturales. El secreto de la nieve reside en el aire atrapado entre los copos de nieve. Este aire inmóvil impide que el calor escape y que el frío penetre en el interior. Funcionaba según el mismo principio que un iglú esquimal. Una capa de nieve compactada de 1 metro de espesor o más creaba un capullo térmico adicional alrededor de la casa. Este capullo sellaba completamente la vivienda, cerrando las últimas grietas por las que podía penetrar el viento. Bajo esta armadura de nieve, la temperatura en la superficie de la tierra y las paredes de la casa se mantenía estable alrededor de 0 grados incluso cuando una fuerte ventisca azotaba el exterior y la temperatura descendía a 30 bajo cero. La nieve actuaba como amortiguador, suavizando los cambios bruscos de temperatura y protegiendo el césped de la congelación profunda. Por lo tanto, la protección térmica de la casa era multicapa. La primera línea de defensa era la estructura de madera. La segunda, los gruesos muros y el techo de césped. La tercera línea de defensa exterior, una gruesa capa de nieve. Todo este sistema funcionaba en conjunto para conservar el calor del hogar y del ganado en el interior. ¿Cómo era la vida dentro de esta arca cálida, pero oscura y llena de humo? La distribución interior de la casa era tan racional como su diseño exterior. Todo el espacio estaba organizado para la máxima comodidad y retención de calor. El elemento principal del interior eran bancos o postes. A lo largo de ambos muros, desde el granero hasta el muro del fondo, había amplias plataformas elevadas. Estaban hechas de madera y cubiertas de tablas. Estas plataformas constituían la sala de estar principal. La gente se sentaba en ellas durante el día, trabajaba en ellas y dormía en ellas por la noche. Esta disposición no fue casual. El suelo de la casa era de tierra y frío. El aire más frío siempre desciende. Al elevar la sala de estar medio metro por encima del nivel del suelo, los vikingos evitaron la incomodidad. Era mucho más cálido a la altura de los bancos. El espacio entre los bancos estaba ocupado por un suelo de tierra y una larga chimenea en el centro. Aquí era donde la gente caminaba, cocinaba y cuidaba el fuego. Toda la vida transcurría en 2 niveles, el pasillo de trabajo en la planta baja y las cubiertas de vivienda a los lados. Esta disposición se asemejaba al interior de un barco. Por la noche, la familia dormía en estos bancos usando pieles y mantas de lana. La gente solía dormir con su ropa de diario para abrigarse. Los esclavos y sirvientes podían dormir en el suelo junto a la chimenea o incluso en el área de servicio, cerca del ganado. Los días de invierno eran cortos y la casa no tenía ventanas. La única fuente de luz era la chimenea y posiblemente un pequeño agujero para el humo en el techo. Por lo tanto, la mayor parte del tiempo la casa permanecía en penumbra. Los ojos tardaban en acostumbrarse a la oscuridad. La casa comunal era el centro de la vida, pero no era el único edificio del asentamiento. Para algunas actividades, especialmente aquellas que implicaban fuego o requerían privacidad, se construían pequeños edificios separados. En su construcción, los vikingos también aplicaban sus conocimientos sobre conservación del calor. Uno de los edificios más importantes era la herrería. Mantener una forja dentro de una vivienda llena de madera seca, paja y decenas de personas era demasiado peligroso. El riesgo de incendio era enorme. Por lo tanto, las herrerías siempre se construían a una distancia prudencial de la vivienda principal. Para poder trabajar en el invierno herrero, a menudo se construían según el principio de Grubenouze o semipiragua. El edificio estaba excavado a medias o incluso completamente en el suelo. Los muros se formaron con el suelo. El foso en sí estaba cubierto de tablas. El techo era bajo y a menudo cubierto de turba. Este tipo de foso retenía muy bien el calor. En primer lugar, estaba protegido del viento. En segundo lugar, utilizaba calor geotérmico. A una profundidad de 1 metro, el suelo no se congela tanto como en la superficie. La propia forja proporcionaba suficiente calor para calentar esta pequeña habitación subterránea. Otros talleres se construían a menudo utilizando el mismo principio de semipiraguas. Por ejemplo, talleres de tejido donde era necesario mantener cierto nivel de humedad para trabajar con lana o talleres de carpintería. Excavar en el suelo era una forma universal de crear un microclima estable. En algunos asentamientos, también se han encontrado restos de pequeños bares o baños de vapor.
Estas estructuras eran similares a las herrerías, pequeñas, a menudo excavadas en el suelo con un enorme hogar cubierto de piedras. Las piedras se calentaban y luego se rociaban con agua para producir vapor. Estos pequeños edificios complementaban el sistema de calefacción del asentamiento. La casa larga servía como base cálida para vivir y dormir, mientras que los talleres subterráneos especializados permitían que las actividades artesanales continuaran sin perturbar la seguridad ni el equilibrio térmico de la vivienda principal. Podemos ver que la casa larga vikinga era una verdadera maravilla de la ingeniería. No era solo un edificio, sino un complejo sistema integrado donde cada elemento trabajaba con un objetivo común: preservar la vida en el invierno ártico. Gruesos muros de turba, un techo verde, el calor del ganado, la gestión inteligente del humo y el uso de la nieve como aislante formaban parte de una estrategia unificada. ¿Qué otros secretos de la era vikinga te gustaría descubrir? Quizás te interese la construcción de barcos, las armas o la mitología. Sugiere temas para futuros vídeos que te gustaría ver en los comentarios. Y no olvides suscribirte a nuestro canal para no perderte nuevos viajes al interior de